preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado, cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado, me cubres, me cubres con tu gracia. Señor, en la cruz amor derramado, cuán perfecta es tu gracia, Señor. En la cruz borró mi pecado, me cubres, me cubres. autoridad para hacer cosas poderosas. Vamos a invocar su nombre y darle gracias, porque por ese sacrificio que Él hizo en nuestras vidas es que podemos tener salvación, vida eterna y vida nueva. Cante con nosotros.
Ese es el Dios que adoramos, un Dios creador que hizo todo lo que existe, un Dios que tiene poder, un Dios que tiene dominio, un Dios que tiene autoridad. Y vamos a cantar y a declarar esa confianza que cada uno de nosotros tenemos en nuestro Dios por ser ese Dios de poder, ese Dios de autoridad. Cantemos. Dios, tú estás en control, tú eres para siempre, nunca me dejarás, tú peleas por mí. Tu amor, confianza es fuerza da, nadie es como tú, Cristo, como tú, Cristo. No hay poder que se compare. Tú reinas en nuestras vidas, tú reinas en esta ciudad, tú reinas, naciones cantan, hoy somos libres, tú estás en control. Dios, tú estás en control, tú eres para siempre, nunca me dejarás, tú peleas por mí. Tu amor, confianza es fuerza da, nadie es como tú, Cristo, como tú, Cristo. No hay poder que se compare, asombrosa es tu gran majestad. Tú reinas
Nos da gusto que nos acompañes en este domingo. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, mándanos un correo. Nos encantaría contactarte. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para mantenerte informado de nuestras actividades. Te recordamos que puedes depositar tus diezmos y ofrendas a nuestra cuenta de Santander a través de tiendas OXXO o por transferencia bancaria. Las clases del Instituto Bíblico Infantil se suben cada semana en nuestra página de Facebook y los jóvenes se reúnen a través de Zoom todos los viernes. Si tienes alguna petición o deseas unirte al grupo de oración de nuestra iglesia, mándanos un mensaje al correo que aparece en pantalla. Siempre es un gusto que podamos alabar y meditar juntos en la palabra de Dios, y no olvides compartir este servicio. Muy bien, hermanos. Cuando se me dio la oportunidad de estar ante ustedes el día de hoy, de poder hablarles de la palabra, se me dijo que tenía que ayudarlos con un mensaje que pudiera motivarnos en estos tiempos difíciles. Y créanme que me puse a pensar mucho tiempo sobre este mensaje. Estuve pensando y pensando, ¿qué les voy a decir? Porque les voy a decir un secreto. Así como ustedes necesitan motivación en estos tiempos difíciles, yo también. Y todas las personas que nos conocemos también la necesitan. Entonces tuve que hacer esta retrospección y pensar y analizar varias cosas y decir, ¿cómo me motivo yo? ¿Cómo me mantengo motivado? Y obviamente volteé directamente a las Escrituras. Y al momento que observé las Escrituras, el Señor me permitió extraer esta historia que todos conocemos bastante bien. Y es una historia que les voy a contar hoy. Y quiero que me sigan delicadamente, aquellos que pueden tomar notas, y aquellos que están en casa y desean tomar notas, por favor háganlo. Vamos a estar visitando 3 distintos libros el día de hoy. Entonces, por favor, síganme. El primer libro que vamos a visitar es el libro de Génesis. ¿Ok? Vamos a ir a Génesis capítulo 3. Y la historia comienza de una forma muy interesante. Esta historia que Dios dijo necesitamos recordar. La historia que les voy a contar es una historia donde todos y cada uno de nosotros ya hemos tomado parte. Acompáñenme al capítulo 3, los versículos específicamente 22, 23 y 24. La palabra de Dios dice así: y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y no tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué empecé aquí? Muy bien, empezamos a hablar aquí porque la primera parte la conocemos. Es tal vez la historia mejor contada y más conocida en la historia de la humanidad. Es la historia del Edén, es la historia de la creación del hombre, es la historia de cómo el hombre desobedeció a Dios, es la historia de cómo tomamos de este fruto, comimos de este fruto y caímos. Y al momento que caímos, Dios nos observa y nos observa con amor y mucha tristeza. Y de repente dice estas palabras. ¿Y por qué empezar acá? Muy bien, observemos lo que está diciendo nuestro Señor acá. Dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. En el momento en el que nosotros tomamos parte de este fruto, comimos de este fruto, nos volvimos, adquirimos esta habilidad de discernir entre dos cosas. Y Dios era muy consciente de esto. Y en su infinita misericordia, en su profundo amor, se ve forzado a tomar decisiones por nuestro beneficio. Lo hace por nosotros. Y estas decisiones que Él toma son, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y le sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. En ese momento, Dios se ve forzado a tener que alejarnos de Él. Porque nosotros somos conscientes de algo que afecta por completo nuestra interacción con Dios. Dios, en su infinita misericordia, nos saca del Edén
Y esto suena interesante, porque normalmente cuando hablamos de salir del Edén, todos pensamos de, pobres de nosotros. Y la verdad es que afortunados nosotros fuimos al ver que Dios en su infinito amor y su misericordia y paciencia con nosotros, en lugar de destruirnos en ese momento, nos saca del Edén. Porque no quiere que cometamos otro error. Un error aún peor. Un error fuerte, un error difícil, un error que podría repercutir en nosotros de una manera descomunal que no tenemos la capacidad para realmente entender. Entonces el Señor dice, necesito que se alejen. Y conociendo nuestra naturaleza ahora, y conociendo cómo somos ahora, observen lo que hace en el 24. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Recuerden, hermanos, en el momento en el que hemos pecado nos constituimos enemigos de Dios. Y eso significa que en nuestro estado de desobediencia nosotros podríamos haber intentado retar a Dios aún más e intentar agarrar de ese árbol, sabiendo que no iba a estar bien. Entonces Dios otra vez pone 2 ángeles que guardan este camino, una espada de fuego que nos detiene de poder entrar y nos distancia de Él, porque es necesario. ¿Y qué perdemos? Perdemos fortaleza, hermanos, perdemos sabiduría, perdemos una profunda comunión con Dios, perdemos la capacidad de poder verlo. Y aquí inicia nuestra historia. La historia de la humanidad inicia desde el Edén y se marca por este importante suceso. Porque a causa de esto empezamos a tomar muchas decisiones. Aquellos de ustedes que les guste la historia, que les guste leer algunos de estos documentos, sabrán que ¿qué hacemos después? Construimos gigantescas ciudades, creamos increíbles imperios, levantamos impresionantes cosas y dentro de todo eso se manifiesta constantemente nuestra naturaleza caída. Intentamos desafiar a Dios, nos creamos dioses a nosotros mismos, varios de nosotros nos proclamamos dioses. En las escrituras tenemos a un sujeto llamado Nimrod, que era una persona completamente depravada. Tenemos a otros grandes reyes que estuvieron ahí, se comportaron de una forma depravada. Tenemos Egipto, tenemos grandes imperios. Y todo esto aún nos tiene alejados de Dios. Hermanos, no tenemos que ser muy inteligentes para voltear a ver a nuestro alrededor hoy en día y ver que ese es el mismo estado en el que nos encontramos. Seguimos construyendo imperios, seguimos construyendo maravillas, seguimos descubriendo grandes cosas en tecnología, seguimos autoproclamándonos dioses sobre el resto de los seres humanos. Tenemos dictadores, hermanos, tenemos plagas, tenemos guerras, tenemos personas que están tan increíblemente en contra de nuestro Señor, que están dispuestas a difamar su nombre. La historia de la humanidad ha sido marcada profundamente por este distanciamiento. Y es realmente triste. Es realmente triste. Porque si nosotros nos preguntamos, Señor, ¿por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué hasta el día de hoy tenemos aproximadamente en México 900,060 infectados de este virus que está haciendo estragos a nivel mundial? ¿Por qué tenemos tantos problemas con elecciones en Estados Unidos? Tenemos tantos problemas con elecciones aquí, problemas de seguridad, problemas de nobleza. ¿Por qué a veces no entendemos por qué el ser humano no es bueno con otros? ¿Por qué no nos detenemos a buscar apoyarlos, a amarlos? ¿Por qué simplemente no podemos ser mejores personas? Aquí está, porque nuestra historia se marca por todo esto. Y hasta acá ustedes dirán, hermano, le dijeron que nos tenía que motivar el día de hoy. Y sé que suena bastante triste esto que le estoy diciendo, pero la historia no acaba ahí. A pesar de todo lo terrible que les estoy mencionando, a pesar de todas aquellas cosas que les menciono que nosotros conocemos, incluso voy tan lejos para decir que en esta historia tomamos parte nosotros, porque nosotros también somos culpables de muchas cosas. Somos culpables de no tratar bien a nuestros prójimos, no tratar bien a veces a nuestra familia, distanciarnos de nuestra iglesia, distanciarnos de aquellas personas que han dado tanto por nosotros, tratarlos como si no fueran alguien al que les debemos cariño y respeto. Somos parte de esto. Pero el Señor en su infinita misericordia, una vez más, recuerden que empecé esta historia mostrándoles que a pesar de lo que habíamos hecho, Dios nos vio con profundo amor, hermanos. Nos vio y dijo, no quiero que cometan un error más.
Por eso tengo que distanciarlos. Por eso tengo que alejarlos y tengo que ponerles trabas. Y estas trabas al principio en este pasaje son esos querubines, son esas espadas de fuego que nos detienen. Imagínense, y esto es muy interesante porque en el pasaje cuando lo leemos rápido no nos damos cuenta de lo que pasa en el 23 y 24. En el 23 dice, y sacó Jehová del huerto del Edén, y lo sacó, Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra. ¿Qué hace Dios? Le dice, salte. Y el hombre se sale. Pero observen lo que pasa en el 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto querubines y puso la espada de fuego. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Porque el hombre no se quería ir, ¿sí? Dios le dice, salte, y el hombre básicamente hace esto. Esta es la puerta y hace esto. Ya estoy afuera. Y Dios dice, no, a ver, hazte más para allá, vete por ahí. No puedes estar ahorita acá. No es sano para ti, no es seguro para ti estar acá. Puede que cometas muchos errores. Entonces nos alejamos más. Y si ustedes toman sus Biblias, y la razón por la que me llamó mucho la atención empezar aquí en Génesis, es porque si ustedes toman sus Biblias y se van al próximo libro que es Mateo, solo en la historia del pueblo de Israel tenemos todas estas páginas, hermanos. Pasaron muchas cosas, pasaron miles de años. Muchas generaciones vinieron, murieron, muchas personas pasaron. Otra vez lo que les dije, grandes imperios crecieron. Imagínense la osadía de todos estos hombres de declararse a sí mismos dioses. Se manifestó todo esto y la sabiduría de Dios y el juicio de Dios en este momento se reafirma como concreto, porque imagínense lo terrible que hubiera sido que viviéramos para siempre en este estado. En un estado de conflicto constante, en un estado de guerras constante, en un estado de orgullo constante. Pero el Señor es bueno. El Señor es profundamente bueno. Porque de repente llegamos a Mateo. Y en Mateo, al inicio de Mateo, empieza con esta gran revelación, este cumplimiento de profecías, este cumplimiento de eventos que han sido esperados, de promesas que fueron dadas, y de repente, no sé ustedes, pero como que se toma un suspiro, se aguanta la respiración por un momento y dice, y nació en Belén un niño, y la historia se detiene. Y el hombre en su maldad se queda como, ¿qué? Incluso podemos ver la reacción de uno de ellos y dice, Herodes, ¿qué hace? Dice, no puede ser que vayan a ser este niño que se llama a sí mismo rey de los judíos. Entonces se designa a sí mismo intentar matarlo, encontrarlo y asesinarlo. Imagínense la maldad del hombre, porque él no lo hace simplemente porque, bueno, vamos a matar a un montón de niños. Él lo hace preguntando, ¿quién es este niño? ¿Por qué vinieron a visitarlo? Y estudia los documentos y él es consciente de la profecía, pero aún así decide detenerla o intenta detenerla, pero no lo logra. Y este niño nace. Y este niño que nace crece en obediencia, crece en sabiduría, vive aquella vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Imagínense esto, aquellos de ustedes que son padres de familia, imagínense un hijo perfecto. Es muy difícil. Pero este niño fue el hijo perfecto. Cumplió con lo que le decían sus padres, los obedeció, fue cada vez más sabio, se desarrolló en sí como un hombre de bastante respeto. Una de las razones por las que cuando empieza a predicar todo el mundo como que se saca un poco de onda es porque lo ven y dicen, este es un hombre hecho y derecho. O sea, no le encontramos como algo malo. No podemos decir, bueno, es el loco del pueblo que normalmente decía cosas o tenía una mala reputación. No, este hombre es perfecto. ¿Y qué hace este hombre? Este hombre va y se bautiza. Y el mundo empieza a conocerlo por su nombre, Jesús. Y ese nombre empieza a resonar cada vez en más lugares. Hermanos, no sé si les pasa a ustedes, pero después de hablarle de estas terribles situaciones que pasamos, de todas estas terribles cosas que hicimos hasta este punto y continuamos haciendo después, la esperanza empieza a brillar cada vez más fuerte y más fuerte.
Y empieza a brillar en Belén, y luego brilla en Jerusalén, y empieza a brillar en las regiones de Medio Oriente, y se va cada vez más, llega hasta España, llega hasta el norte de Europa, llega hasta abajo en África, llega hasta las Américas. Hermanos, esta luz empieza a inundar todo el mundo, porque este hombre vive de manera perfecta, y este hombre, cuyo nombre es Jesucristo, empieza a darnos la salida. Empieza a entretejer una reconciliación fascinante, hermanos. Esta reconciliación que empieza a entretejer. Y ustedes leen el libro de Mateo, ustedes leen el libro de Juan, el libro de Lucas, el libro de Marcos, y van a empezar a ver todo lo que él hace. Y muchas cosas de las que él hace, él dice, para que se cumpla la profecía. En otras palabras, para que se cumpla la promesa que yo les hice, vamos a hacer esto. Para que se cumpla esto, voy a hacer esto. Escuchen, sean pacientes, tranquilos. Y la gente llega y dice, tenemos hambre, y él les da de comer. Y la gente llega y dice, no te creemos, y él les muestra para que crean. Y la gente llega y lo desafía, y él les muestra quién es. Y cada vez que le preguntan, él responde, yo soy. ¿Que no me conocen? ¿Que me olvidaron? ¿Que no se acuerdan de todo lo que han pasado? Imagínense que este Dios que tuvo que sacarlos del Edén, distanciarse de ellos, alejarlos, los voltea a ver, y lo único que tiene que responderles es, yo soy. Y ellos se confunden, tan distanciados estábamos de nuestro Dios, que nos confundimos y no entendemos quién era. Y lo vemos, intentamos como criticar y decimos, no puede ser, es por acá. Muchas personas, ustedes conocen los relatos, y esto es lo fascinante de esta historia, ya la conocemos. Hemos visto cientos de películas, viene Navidad, entonces habrá maratones de películas. Y podremos otra vez verlas. Y podremos leer las escrituras que de seguro varios de ustedes han leído varias veces. Y entonces, ¿qué podemos decir? Yo recuerdo este evento. E interesantemente, en la vida de nuestro Señor, Él no solo trabaja de manera temporal en su presente, sino trabaja para nosotros aquí escuchándolo hoy en día. Entonces, cuando vemos ciertas cosas que Él hace, también ministran a nosotros en pleno siglo XX. Siglo XXI, estuvo un siglo atrás, discúlpenme. En pleno siglo XXI. Nos ministra y nos cambia, y de repente veo cómo es misericordioso con la mujer samaritana, y eso me pega. Y de repente veo cómo sana al ciego, y eso me ministra a mí también. Y de repente veo todos los milagros, la paciencia, su carácter, y eso me cambia a mí. Y Él está entretejiendo y tejiendo y tejiendo todas estas cosas y cambiándolas y jalándonos de nuevo hacia Él, hermanos. Poco a poco nos está diciendo, vengan, acérquense. Y muchos se acercan. Durante el ministerio de nuestro Señor, gran cantidad de personas se acercan a Él. Y entre más se acercan, más cambian. Y observen este pasaje, y decidí tomar este pasaje en particular, porque es muy interesante. Dice, es el 26, 28. Y conocemos la historia, ya han pasado varias cosas. Nuestro Señor está a punto de pasar una prueba muy difícil, pero antes de eso instituye algo que nosotros hacemos, que es la cena del Señor, y en esta cena nos da el cómo hacer la cena del Señor, nos recuerda que debemos de recordar varias cosas, y de repente dice estas palabras en el versículo 28 que van de la siguiente manera, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Es hermoso, porque aquel Dios que ofendimos, aquel Dios ante el cual nos constituimos como enemigos en el Edén, aquel Dios que tuvo que detenernos, ya no por simplemente decirnos, ya no hagan esto. Él sabía que le íbamos a desobedecer, que lo íbamos a retar, que íbamos a intentar hacer cosas que Él no quería. Este Dios que nos ama profundamente, y a lo largo de toda la historia se manifiesta su amor a través del pueblo de Israel, y estoy seguro que cuando estemos ante su presencia podremos preguntarle, ¿y qué pasó con nuestros pueblos? Y Él nos dará una lista igual de grande y dirá, aquí está mi amor para con ustedes. Este Dios se da a sí mismo para volver a ser amigo con nosotros, para que podamos otra vez regresar a ese Edén con Él, hermanos. Me encanta porque al final dice para remisión de pecados, y más arriba dice es derramada por muchos. ¿Y qué es derramada? Es una sangre para un nuevo pacto.
Si lo leen al revés es muy interesante porque se los narra en el orden histórico. Hay pecadores, hay bastantes pecados, hay muchos pecadores y se necesita una sangre para un nuevo pacto, para hacer nosotros una nueva alianza, para poder otra vez pasar a través de esa espada, pasar a través de esos ángeles y volver a estar con Él en su presencia. Entonces Él se manifiesta, se abre en la cruz, se muere de una manera terrible y en el momento en el que muere quedamos reconciliados con Él. Y no sé si les pasa, pero aquí es donde me empiezo a motivar bastante, porque digo, no puedo creer que hizo esto. No me hace lógica que después de todo lo que hemos hecho, Él vaya y haga esto, extienda sus manos de forma tan amorosa. Pero lo hizo, hermanos, y lo hizo por nosotros. Porque otra vez, si ustedes leen todo Mateo, todos los demás evangelios, ustedes se darán cuenta que constantemente nos dice, es por amor a ustedes, es porque los amo. Incluso podemos llegar a esta idea de decir, nos extraña, quiere estar con nosotros y nosotros lo necesitamos y ni siquiera lo sabemos. Entonces Él va y nos busca. Recuerden, esto es muy importante. Cuando nosotros conocemos de Dios, no somos nosotros lo que lo buscamos, porque nosotros estamos muy ocupados con otras cosas. Es Dios el que dice, hey, aquí estoy, ven. Y se presenta ante nosotros y empieza a mover nuestra vida y empieza a cambiar cosas y empieza a alterar cosas. Y empezamos a decir, no entiendo qué está pasando. Y de repente su luz, su cálida luz, nos alumbra en medio de las tinieblas. Y podemos otra vez entrar a ese Edén. Pero la historia no acaba ahí, hermanos. Ustedes bien lo saben, la historia continúa. ¿Qué pasa después? Este hombre perfecto es culpado de crímenes, crucificado, muere y resucita y nos deja una promesa. E imagínense por un momento a los discípulos escuchando esta promesa cuando el Señor se levanta y se va al cielo y todos viendo al cielo. No sabemos por cuánto tiempo se quedaron viendo hacia el cielo así de... Y estaban de... Y luego se fueron y no sabemos si alguno regresó. Y es como, todavía no, porque Él dijo, vengo pronto. Y ellos estaban de pronto sí. Y si ustedes leen la historia de la iglesia primitiva, es fascinante que todos ellos estaban de, muy bien, vamos a tener que matarte porque crees en Cristo y no en Júpiter, no en Mercurio. Entonces, niega a Dios y no te matamos. Y ellos, no, ¿cómo crees? No, el Señor viene pronto, ahora hagan lo que tengan que hacer. Y muchos de los grandes cristianos de la iglesia primitiva eran muy desafiantes de esa manera, porque ellos recordaban constantemente esto. Y pasaron por emperadores terribles, hermanos. Pasaron por emperadores que los persiguieron terriblemente, y no solo en la jurisdicción del Imperio Romano. A donde quiera que llevaron el evangelio los apóstoles, eran perseguidos. Varios de ellos fueron crucificados, destazados, matados con lanzas. Hubo uno en Alejandría, en la parte de Egipto, donde había una fiesta pagana y este hombre decide pasarse enfrente de ellos y decirles, oigan, deténganse, eso no está bien. Y la turba lo ataca y lo mata y lo despedazan. ¿Pero por qué hacían esto? ¿Por qué estaban tan firmes en esto? Porque el Señor había dicho, vengo pronto. Y ellos habían entendido que ya se había dado una reconciliación, que ya no más eran enemigos de Dios, pero eran amigos de Él. Que otra vez podían habitar en su presencia y estaban ansiosos de hacerlo. Y la historia sigue, hermanos. ¿Y qué pasa en la historia? Les hablo mucho de historia porque me encanta. Y créanme, entre más la leo, más veo que Dios realmente ha sido muy misericordioso con nosotros. Y empecemos con esto. En la historia tenemos Imperio Romano. Después tenemos la caída del Imperio Romano, el Imperio Bizantino, que es parte del Imperio Romano. Luego tenemos toda la Edad Media junto con el Imperio Bizantino. La caída de las monarquías, las grandes revoluciones. Luego de las grandes revoluciones tenemos la época del descubrimiento, la ilustración y el descubrimiento. Descubrimos las Américas, no sabíamos que existían. Entonces descubrimos las Américas y tenemos toda la época de la colonia, donde se asesinan a cientos de miles de personas, se destruyen grandes cantidades de ciudades y de comunidades, y la maldad del hombre se sigue desenvolviendo a lo largo del planeta. Y de repente tenemos ¿qué? Tenemos la industria, la época de la industria donde empezamos
gracias, muchas gracias, enaltecernos cada vez más y empezamos a sentirnos más poderosos porque ahora tenemos ferrocarriles y luego crecemos más y nos empezamos a pelear más fuerte entre nosotros. Tenemos las guerras mundiales y después de las guerras mundiales tenemos la Guerra Fría y la carrera a la luna, y una vez que llegamos a la luna decimos ya lo logramos, ya casi somos dioses porque estamos en la luna. Se nos olvidó obviamente todo el resto del universo, pero no hablamos mucho de eso, ¿no? Entonces ya llegamos a la luna y estamos de sí, lo logramos, y de repente a lo largo de todo eso, también cargamos con una infinidad de pandemias. Y les menciono esto porque a veces vemos el COVID-19 y pensamos que es terrible, pero déjenme decirles lo siguiente: tenemos la peste negra, la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, la epidemia del SIDA, la epidemia del SARS, la gripe aviar, el H1N1, el COVID y todas las que vengan después. Y la maldad del hombre se asienta cada vez más en la tierra, pero la luz de Jesucristo sigue brillando a través de toda esa historia. Y sigue brillando como aquella esperanza que entre toda esta niebla, entre todas estas tinieblas, podemos voltear a ver y está brillando. ¿Y cómo brilla hoy en día? Brilla de maneras muy interesantes, porque a veces brilla por medio de una predicación grabada, a veces brilla por medio de alabanzas grabadas, y la tecnología que anteriormente la empezamos a utilizar para hacernos crecer y sentirnos poderosos, Dios la está utilizando para hacer que su luz brille. Y cada vez más y más personas conocen de Él. Y las cosas cada vez más y más empeoran, porque más personas son salvas y el Señor agarra su rebaño y se alegra porque uno más es salvo. Sabemos que cuando un pecador se arrepiente, decimos hay fiesta en el cielo, ¿no? Entonces Dios se alegra cada vez más que cada vez más personas conocen de Él, pero las cosas en el mundo se ponen cada vez peores. Y realmente pensémoslo. Tenemos esta pandemia. El año 2020 creo que es un excelente ejemplo de cómo se ponen las cosas en el mundo recientemente. Tuvimos guerras, tuvimos problemas con bombas nucleares, tuvimos problemas ahorita de salud, tuvimos problemas de unas avispas gigantes que llegaron a Estados Unidos, tuvimos una infinidad de problemas. Luego las elecciones en Estados Unidos que a todos nos tienen como en expectativa porque no sabemos exactamente qué va a pasar. Se dice que ganó Biden, pero va a haber como esta pelea legal con Trump y bueno, un montón de cosas. Y es muy fácil olvidarnos de esta historia. Y sí lo es, hermanos, créanme que sí. Porque lo estudias otras cosas y estás leyendo las noticias y empiezas a olvidarte de esta historia. Pero la historia no acaba ahí. Bendito sea Dios que la historia no acaba ahí. Acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis. Específicamente el capítulo 21, por favor. Versículo 1 al 6. Y después de todo esto, hermanos, después de que las cosas se pongan aún peores y que la luz de nuestro Señor siga brillando con toda fuerza y que aquellos que ya conocen esta luz y pueden llamarse a sí mismos amigos de Dios, hijos de Dios, porque recuerden, Jesucristo por medio de su sacrificio nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, solo aquellos que conocen esta luz que brilla en Cristo. Y después de todo esto, y cuando las cosas se pongan aún peores, porque se pondrán, hermanos, no vengo a decirles que las cosas mejorarán, no es muy probable. La Biblia nos dice que no, pero obsérvenlo, observen el amor tan profundo que Dios nos tiene. Y dice, capítulo 21, versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué es lo que está viendo Juan en este momento? Está diciendo, ¿y la tierra? ¿Y ese lugar donde pasaron tantas cosas y hubo tanta turbulencia? ¿Dónde está? Dice, no, pues ya no existe, ya es distinto. Cambió la tierra. Hay algo nuevo, completamente renovado. Todos estos esfuerzos por salvar el medio ambiente son nobles, son buenos, pero al final del día la tierra será destruida. Y la gente se concentra tanto en salvar el planeta que se olvidan en salvar sus almas. Se olvidan que Cristo abrió el camino para que ellos se encuentren en la vida eterna y se olvidan de que todo esto donde yo estoy parado será destruido. Pero hay algo nuevo, una tierra nueva y un cielo nuevo. Y luego dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos
como su Dios. Es una vuelta completa a Génesis, porque ya no hay querubines, ya no hay espadas de fuego. ¿Qué hay ahora? Un tabernáculo donde Dios mismo morará con nosotros. Y esta es la esperanza que quiero que recuerden, hermanos. Que a pesar de las cosas, a pesar de la turbulencia, a pesar de los conflictos que han de venir, todo se acabará, porque el 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, el dolor que ustedes pueden estar pasando, las dificultades que ustedes pueden estar pasando, todas las pruebas que ustedes están pasando, no son eternas. Lo que es eterno es el amor de nuestro Señor Jesucristo, es la actitud tan benevolenta de nuestro Dios, que mejorará todas las cosas, destruirá lo antiguo y nos sacará de nuestros dolores. Me puedo imaginar a Dios diciéndonos: ya pasó, vengan, disfruten todo esto que lo hice para ustedes, porque los amo y los extrañé y quería que estuvieran conmigo desde siempre, pero cometieron un error y ese error tuvo consecuencias, pero yo hice todas aquellas cosas buenas de nuevo, y aquí está aquello que deberían de haber disfrutado desde que yo los creé. Y nos lavará y estaremos bien con nuestro Dios. Y luego el 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo: escribe estas palabras, son fieles y verdaderas. Me está diciendo: lo que yo digo es verdad, yo cumplo mis promesas, y este libro que tengo aquí enfrente mío está lleno de estas promesas, hermanos, y Él las cumple. Y me encanta el 6, y con esto quiero terminar, porque en el 6 dice, y le dijo Juan: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Observen lo que dice en el 6. Esto es fascinante, porque dice: hecho está, pero no ha pasado. Pero el Señor está tan confiado en su palabra, está tan firme en lo que dijo, y no es para nada fluctuante, que dice: ya está hecho. Aunque nosotros aún estamos batallando, aunque estamos utilizando nuestros cubrebocas, aunque estamos a veces con miedo. Si ustedes me preguntan, a veces llega un familiar de la calle y viene: hola, y me quiere abrazar, y yo como que lo abrazo así como que hola, y rápido, y me sumerjo en un balde que tengo de gel antibacterial. No, pero da cosa, no da miedo, y eso es normal. Pero recordamos esto entonces: hecho está, ya pasó. El miedo que tú experimentas ya pasó. Lo terrible que tienes que pasar ya pasó. Hecho está. Todo ha sido nuevo, porque Dios lo prometió nuevo. Y aquí está la esperanza, hermanos. Y aquí está lo que quiero que recuerden esta mañana: que nuestro Padre, que nos ama profundamente, ha preparado cosas hermosas para nosotros. Y esta vida que tenemos, 80 años es una vida y cerrar de ojos, hermanos. 90, 100 años no es nada. 1000 años no es nada para Dios. Él ya está recibiéndonos y esperándonos ansiosamente y feliz. Búsquenlo, estén bajo su ala, busquen esa luz que brilla constantemente, aférrense a Él profundamente. Aunque las tinieblas se vuelvan cada vez más fuertes, recuerden que ahí está la luz de Dios, y recuerden esta promesa que ya ha sido hecha, que ya está escrita en piedra, como decimos nosotros. Recuerden que Dios nos tiene preparado grandes cosas, y que Él sabe que estamos pasando momentos difíciles. En muchos casos Él los pasa con nosotros. Él siempre los pasa con nosotros, siempre está ahí. Él se subió a una cruz y no se bajó, porque Él entendía lo difícil que iba a ser el resto de la historia de la humanidad y lo difícil que ha sido. Pero Él también entendía el gozo tan profundo y enorme del que vamos a disfrutar una vez que estemos con nuestro Padre. Esta es la esperanza a la que debemos de aferrarnos todo el tiempo, hermanos. Que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Acompáñenme a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno, y permite, Señor, que estemos reunidos escuchando esta hermosa promesa, Padre.
Gracias por tu benevolencia, tu cariño, Señor, y estas promesas que nos das. Gracias por darnos esperanza en momentos tan difíciles, Señor. Te agradezco profundamente por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, en la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor, en la cruz cubrió mi pecado.